Mateo capítulo 21, ¿lo tenéis? Pues vamos a orar, amén, por la palabra en este día. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y sabemos, Dios mío, Señor, que este es un momento solemne, Señor, porque tú te dispones a hablar por medio de vasijas rotas, Señor, pero que si tú las llenas, Señor, de ahí sale tu poder, tu gloria, Señor, por medio de tu Espíritu. Así que te pedimos que nos llene de la excelencia de tu poder, que nos llene de tu presencia, que ponga oídos para oír, Señor, y que esos oídos, Dios mío, se esfuercen por escucharte a ti, Señor, y por saber tus buenas intenciones para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mateo 21, del 12 en adelante, dice, y entró Jesús, ¿dónde? En el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al... Está ahí un poquito... Ahora no, vamos a volver a leerlo, amén. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ¿quiénes? Ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En este relato había unos muchachos que daban voces, Hosana, Hosana al Hijo de David. Para estos jóvenes este día fue un día glorioso, nunca mejor dicho. Un día de aquellos que cae el sol, pero tú no quieres ni siquiera que se vaya, ni entre la noche. Un día inaudito, un día de pasión, un día de revelación, un día de autoridad. Esto fue un día de reformas, hermanos, de reformas, pero de reformas de verdad. Hubo un día de sanidad, de liberación y por supuesto un día de avivamiento para un grupo de muchachos que estaban en aquel lugar. Fue un día donde ellos percibieron la gloria de Dios manifestada en Jesús y sus bocas se llenó de alabanza y decían, Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Qué es lo que pasó? Pues eso, descendió la gloria de Dios. Aquel lugar, aquel templo, la gloria de Dios se estaba paseando allí en medio. Y ellos lo pudieron ver, este grupito, lo pudieron contemplar y pudieron responder en adoración a eso. Qué precioso día sería si hoy también aquí desciende la gloria del Señor. ¿Qué piensas? ¿Cómo sería si podemos captar la gloria del Señor en este momento y responderle a Él como hicieron estos muchachos? El cristiano y la iglesia en general estamos urgentemente necesitados de experimentar la manifiesta presencia del Señor. Incluso el mundo está necesitado de que nosotros experimentemos la manifiesta presencia de Dios, de que Dios haga su aparición con poder en medio de su iglesia. Y entonces muchos serán atraídos a Cristo.
En esta semana atrás hemos estado hablando acerca de la necesidad del arrepentimiento, ¿recordáis? Para subir la temperatura de nuestro amor por el Señor. Fue una advertencia solemne que le da Cristo a su iglesia de Éfeso y también a nosotros. Pero habéis dejado el primer amor, la temperatura de vuestro amor. Así que mirad de dónde habéis caído y arrepentíos, volveos. La semana anterior estuvimos también colocando nuestro énfasis en la necesidad de arrepentimiento para encontrar renuevo espiritual. Y estuvimos contemplando ese clamor de Jeremías: Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Hoy quiero seguir poniendo un énfasis en la necesidad que tenemos, hermanos, de reformas, de seguir arrepintiéndonos y de seguir permitiendo que el Señor haga para que seamos avivados en Él. En este pasaje se escucha este canto: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Qué bueno sería que este sea nuestro canto cuando estamos trabajando, cuando estamos con nuestros hijos, preparando el bocadillo de nuestros hijos para ir al colegio, cuando estamos relacionándonos con unos, con otros, cuando estamos cantando, cuando venimos al culto, cuando vamos a cualquier sitio, que este sea nuestro canto. Hosana, Hosana al Hijo de David. Esto es lo que pretendo en este día, con la ayuda del Señor, de que este canto amanezca en nuestro corazón y sea un canto diario. Mientras vemos la tele, mientras vamos al cine, mientras damos un paseo, mientras estemos donde estemos, siempre hay un canto: Hosana al Hijo de David. Amén. No obstante, antes de escuchar este canto, pasaron y sucedieron ciertas cosas. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Hablar del término templo en la Biblia y querer poseer un conocimiento más ampliado de lo que significa, necesitamos darnos un paseo muy ligero por las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo encontramos la orden de Dios a Moisés para construir un tabernáculo, ¿recordáis? Y dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios había decidido habitar en medio de su pueblo, en medio de unas cortinas allí, en el campamento, en el desierto. El primer templo construido, podemos decirlo así, para estar de una manera fija en un lugar, es el conocido templo de Salomón. Llegó un momento en la vida de David que no entendía cómo él podía tener una buena choza, una buena casa, un buen palacio, y la casa de Dios estaba habitando entre cortinas. ¿Cómo puede ser esto? Así que él amaneció en su corazón el deseo de construir un gran templo para que la presencia del Señor habitara en aquel lugar. Así que se lo manifestó a Natán. Mira, Natán. Y Dios le manifestó a Natán de que era muy buena la idea que tenía David, pero que él no podría construir el templo porque había derramado mucha sangre. Pero el hijo de David sí. Pero ¿sabes qué hizo David? David preparó todas las cosas. Preparó cada detalle, cada cosa, incluso cómo iban a cantar los coros, los turnos de los coros. Todo lo preparó para que cuando su hijo estuviera ahí, como rey, pudiera construir este magnífico templo. Si lo dije el otro día, creo que lo dije o no, yo creo que sí, que el templo de Salomón era de una de las 7 maravillas antiguas, del mundo antiguo. Así que imaginarse cómo era. Salomón construyó el templo y él utilizó los mejores materiales para la construcción: madera de ciprés, oro fino, piedras preciosas. Mira, hasta las cucharas que se iban a usar en el templo eran de oro, de oro. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Allí no se construía, allí se traían ya las piezas y se iban edificando, para que no se escuchara ni siquiera el sonido del martillo, ni del hacha. Todo se hacía en un lugar apartado. Esto se refiere a la reverencia, la casa de Dios, a la pureza de aquel santuario. El templo de Dios, construido por Salomón, era
un templo magnífico. Una idea que había nacido en el corazón de David y que Dios la había aprobado. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, se nos habla del momento cuando Salomón dedica el templo a Dios. Dice que trajeron el arca de Dios. Allí estaba, recordáis, los 10 mandamientos, la vara y un trocito de maná. Eso simbolizaba la presencia de Dios. Y trajeron el arca y la colocaron en el lugar santísimo. Trajeron a los músicos, a los cantores que había constituido David. Ellos venían vestidos de lino, que significa pureza y justicia. Y Salomón, cuando está en medio de ese festejo, se inclina de rodillas, extiende su mano y ora a Dios. Y ora cosas así, como, Señor, pero si los cielos de los cielos no te pueden contener. Es más, Dios contiene todo. Pero ¿cómo te vas a dignar tú a venir aquí, a este lugar? Por mucho y por muy bien que esté construido. Oh Señor, pero gracias por tu misericordia. Porque tú quieres habitar en medio de tu pueblo. Señor, escucha las oraciones de las personas que vengan a este lugar. Cuando hayan hecho mal, pero vengan aquí, u oren mirando hacia aquí. Señor, restitúyelo. Él ora para que Dios provea del pan necesario, para que guarde la cosecha de los campos en medio de esas plagas que podrían venir, que diera a las personas el deseo de su corazón, que sanara, que restaurara, etcétera, etcétera. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo, porque allí había preparado unos holocaustos, los consumió, y ¿sabéis qué pasó? La gloria de Dios descendió sobre el templo, la Shekinah de Dios, de tal manera que ni siquiera los sacerdotes podían entrar en el templo. Y entonces el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Contempló la gloria, pusieron sus rostros sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Dios y dijeron, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El templo en el Antiguo Testamento se presenta como la morada de Dios, como un lugar santo, un lugar lleno de la gloria de Dios, un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar donde escuchar la voz de Dios, un lugar de bendición, un lugar de confesión de pecado y restitución, un lugar donde las demás naciones podrían observar y podrían ver que Dios es el único Dios verdadero y que es majestuoso, poderoso, bello, hermoso, precioso, santo, justo, amoroso, tardo para la ira y grande en misericordia, hermano. El templo, en este momento de la dedicación, se muestra como un prototipo perfecto del templo del Antiguo Testamento y una sombra de lo que es la casa de Dios en nuestro tiempo. ¿Vais bien? Sin embargo, Jesús entra ¿dónde? En el templo de Dios. ¿Y qué diferente es este templo? Este templo fue construido, ¿sabéis por qué? Por el pagano Herodes, un rey malísimo. Y lo hizo con la finalidad de tener al pueblo judío en tranquilidad y que no se rebelara contra el imperio romano. Y tú veías este magnífico, porque era magnífico el templo, ¿recordáis? A los discípulos cuando se acercan a Jesús, ¡oh Señor, mira las piedras! ¡Qué pasada de piedra!, ¿no? ¿Recordáis? El templo era impresionante. Por fuera, pero por dentro. Estaba corrompido, depravado moralmente. El templo se había convertido, como lo que Jesús dijo, una cueva de ladrones. Cueva de ladrones. El dinero se había convertido en el Dios del corazón de las autoridades judías. Una cueva de ladrones. Ellos extorsionaban, haciendo al pueblo que comprara allí mismo los sacrificios, por cierto, que vendían a un precio superior al mercado. Esos animales llevaban la aprobación de los sacerdotes. Por otra parte había unos cambistas. Los cambistas eran unos agentes especializados en el intercambio de monedas. Como en el templo no se permitía tener monedas extranjeras o romanas, ellos hacían intercambio de esas monedas, por supuesto, con intereses. El colmo es que muchas de esas monedas iban a ser ofrendadas en ese templo.
Lo increíble es que este chiringuito, ¿sabéis dónde se había levantado? En el atrio de los gentiles. En el lugar donde los gentiles sí podían ir a adorar a Dios. Pero imagínate ellos allí intentando adorar a Dios y allí montando un chiringuito, un mercadillo, escuchando animales por todos lados, los cambistas, pregonando, me imagino, diciendo, mira, aquí tengo el cordero a este precio, la paloma a este precio, allí chillando. A los gentiles. Por otro lado, hay compradores que están satisfechos por ese mercadillo, porque les crea comodidad. Hermanos, estas personas tenían que traer sus animales, los cuales tenían que coger, buscar animales perfectos, sin defecto, buscarlos y traerlos de kilómetros y kilómetros de distancia para ofrecerlo en el templo. Bueno, ¿te imaginas poder ir al templo, caminar el templo sin esos animales, sin tener que estar pendiente? Llego allí, compro mi animalito y se acabó, y lo ofrendo. Encima tiene la aprobación de los sacerdotes. Había mucha comodidad, un gran ahorro de tiempo, un gran ahorro de esfuerzo. También hay otros que usaban el templo a conveniencia. El templo se había convertido en una ruta de mercancía. En vez de tener que rodear todo el templo, se habían abierto las puertas para que los mercaderes con sus rutas, con sus cosas y llenos de provistos para poder vender, pasaban por el templo, por medio del templo. Y hay que hacer una anotación más importante. El arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor, no estaba en el templo. Y si no está la presencia de Dios, no hay oración, no hay adoración, y si no hay adoración auténtica, no está la manifiesta gloria de Dios. ¿Y sabéis por qué no estaba esto? Porque abundaba el pecado. Abundaba la irreverencia a la casa de Dios, la gloria del hombre, la codicia, el consumismo religioso, la superficialidad. Todo era una religión fría y vacía, que de labios se veía muy bien, pero que el corazón estaba muy lejos de Dios. Esto es lo que estaba pasando en aquel lugar. En Primera de Samuel se nos relata el juicio que acontece al sacerdote Elí y a sus hijos. Los hijos del sacerdote Elí estaban profanando el templo. Su forma de conducirse en el ministerio estaba haciendo pecar al pueblo. Y Elí sabía de esta situación, pero no tomaba carta en el asunto. Era blando. En sus represiones, si se puede llamar reprensiones. Es como darle una cachetadita en el culito a un bebé o a un niño, más bien a un niño, con un pañal. Mira, hijito, es que sé que hay algunas cositas que no estáis haciendo bien. Tened cuidado. Aconteció que en el tiempo señalado Israel va a una batalla contra los filisteos y llevan el arca, y allí estaban los hijos de Elí. Y allí en aquella guerra mueren los hijos de Elí y fue capturada el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios. Dice que cuando le dieron la noticia a Elí de que había sido capturada la presencia, el arca del pacto, y habían fallecido, habían matado a sus hijos, en ese mismo momento cayó y se desnucó y murió. A continuación se le dio la noticia a la nuera y se le dijo, mira, tu suegro ha fallecido, tu marido ha muerto también y el arca ha sido capturada. Estaba embarazada y en ese momento, al escuchar esa noticia, le vinieron de repente los dolores de parto y empezó a desfallecer, y mientras desfallecía para morir, tuvo a su bebé y le puso un nombre, Icabod. Y murió. ¿Sabéis qué significa Icabod? Traspasada es la gloria de Israel. La gloria de Dios se apartó. Icabod. ¿Dónde estaba
Dios en este templo construido por Herodes? ¿Dónde estaba la manifiesta gloria de Dios en este tabernáculo de piedras preciosas? Icabod. La gloria de Dios había marchado. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la más alta bendición para el ser humano es la presencia del Señor. Incalculable. Pero ¿sabéis cuál es la mayor desgracia? La lejanía de Dios. La lejanía de Dios. Este hecho lo relata muy claramente Romanos 3:28. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una imagen de esta realidad lo muestra Génesis 3, cuando el hombre es expulsado, no simplemente del huerto, sino de la presencia de Dios. Después de este suceso, el hombre ha sido miserable y un desgraciado, y el mundo es un auténtico manicomio. Y todo por el pecado que aleja al hombre del Dios santo y justo. Hermano, una cosa es decir que Dios está en todo lugar y es omnipresente y está en todo lugar, pero otra cosa es decir que la manifiesta presencia de Dios está en todo lugar. No es lo mismo. Dios está en todo lugar, pero su manifiesta presencia no. El infierno es infierno, porque no hay ningún atisbo de la manifiesta presencia de Dios. Y Dios está allí, está en todo lugar, pero no está la manifiesta presencia de Dios. El cielo es cielo, porque la manifiesta presencia de Dios está allí en todo su esplendor, hermano. Pero aquí no hay nada en este templo. Icabod, Dios está lejos. Debemos tener pavor, debemos tener espanto, debemos tener un horror santo con solo de pensar que la gloria de Dios no esté en este lugar. O que algún día no esté. Debemos temblar. El solo pensar que podemos hacer un montón de sacrificios, de alabanzas de labios, un montón de culto, y que Dios no esté en medio nuestra debido al pecado. Debemos tener cuidado de no tomar la casa de Dios a la ligera. La casa de Dios no es una casa para usarla para consumir. Un consumismo religioso, egocéntrico, no es para eso. Hermano, la casa de Dios no es para nuestra conveniencia. Debemos cuidar de no ser irreverente a la casa de Dios, viniendo aquí, albergando en nuestros corazones enojo, enemistad, resentimiento entre hermanos. No puede ser. Hermanos, no podemos ser irreverentes en nuestra disposición para venir al culto. No puede ser, hermanos, que estemos aquí y no estemos aquí y estemos despistados. Este es el momento más solemne cuando se predica la palabra del Señor. Todo es una fiesta, pero esto es un momento solemne, donde nuestro corazón se tiene que ensanchar y decir, se me escapa ninguna palabra. Dios está hablando. Y tengo que estar ahí concentrado. Hermano, no podemos venir aquí sin la gratitud que merece el Señor, debido a la codicia que ha nacido en nuestro corazón y a la avaricia que quita todo contentamiento. Que el Señor nos libre. La casa de Dios es casa de oración, es casa de adoración, de expresiones de gratitud y alabanza, donde mi boca no puede callar, donde yo canto, donde yo alabo, donde yo oro y le digo, gracias Señor, porque tus misericordias son para siempre, porque tú eres bueno, Señor. A pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que no entiendo, Señor, tú mereces toda mi alabanza. Toda la adoración es para ti. Esta es la morada de Dios, su iglesia en medio nuestra, hermano. El deseo de los peregrinos que viven en otro mundo, están esperando la Jerusalén celestial, cielos nuevos, tierra nueva, pero hay un lugar permanente aquí y ahora, la cual el peregrino ama. Porque viene a este lugar y se encuentra con otros peregrinos y conversamos acerca de aquel que mora en medio nuestra, hermano. Esa es nuestra iglesia. Es la morada de Dios. Tú y yo.
Somos morada, el templo del Dios vivo. ¿Te das cuenta? Tú mismo, de manera personal, tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Hermano, bendito sea el Señor que ha querido habitar en medio nuestro. Bendito sea el Señor porque no nos ha consumido. Porque Cristo sigue intercediendo a la diestra del Padre por nosotros, hermanos. Y Dios sigue siendo paciente para con nosotros, porque Él quiere derramar su bendita gloria en medio nuestra y en medio de cada uno. ¿Te das cuenta? Dios quiere que seamos ese templo para que la gente vean y diga, wow, allí quiero estar yo también con esas personas. Amén. Pero hermano, ¿qué pasaría si la manifiesta presencia de Dios se marcha? Si se marcha, si no la está experimentando en tu vida o en la misma iglesia pasar, hay esperanza. Hoy sí hay esperanza porque el Señor está hablando hoy. Necesitamos reformas. ¿Y sabes qué? Que tenemos el mejor reformador. Necesitamos santificación y Jesús es el mejor santificador por su Espíritu. Hemos dicho que este templo en los tiempos de Jesús ya no estaba el arca y se había convertido en una cueva de ladrones, pero en medio de esa oscuridad, de esa religión vana, fría, mecánica, vacía, irrumpe Jesús y va a aquel lugar con la finalidad de colocar las cosas en su sitio. Y Él desea reformar. Jesús se muestra con una pasión santa. Cuando vemos este pasaje, alguna gente ha dicho, anda, pues mira, le encontré un fallo a Jesús. Cogió un azote y se puso a expulsar a los mercaderes. ¡Wow, Jesús, te has colado, ¿no? Qué salvaje, ¿no? Señor, ¿habrá pecado Jesús? Hermano, no entendemos muchas veces el carácter de Dios. No entendemos el enojo santo, la pasión santa. Ayer estuve viendo la película Sonido de Libertad. ¡Wow! Eso me atravesó el corazón. Y ya sabía lo que iba. Me había informado acerca de la peli. Pero hermano, si tú sales de allí y no sientes una indignación santa, tienes un problema. Tú no amas. Jesús ama como nadie. Y ama la verdad, la justicia. Y ama a su Padre. Y el templo es casa de oración. Casa de adoración. Y cogió un azote, y no dice ningún versículo que azotó a nadie. Pero cogió un azote y empezó a expulsar a los mercaderes de aquel lugar. Y a decir, mi casa, casa de oración. Hay una pasión santa. Tenemos un reformador que quiere hacer reforma santa. En un pasaje probablemente paralelo, en Juan 2:14, nos dice que cuando Jesús entró en el templo, dice, y halló en el templo, esa palabra hallar significa revelar. Jesús reveló, Jesús manifestó lo que sucedía allí. Algunos dirán, a ver, ¿cómo que Jesús reveló? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no sabía lo que estaba pasando? Sí, pero no lo veía. ¿Recordáis la semana pasada que se puede ver sin percibir? ¿Recordáis? Se puede ver sin percibir. Ellos se habían familiarizado con todo esto. Vender, comprar, traficar, cambistas haciendo negocio, carros de mercancías por el templo, el atrio de los gentiles lleno de un montón de cosas. Esto era todos los días. Nada nuevo, de verdad. Para ellos se habían familiarizado con ello. Y como dijimos la semana pasada, cuando vemos un mensaje encriptado, hasta que no venga alguien y nos ponga el dedo allí, vamos a seguir viendo el mensaje encriptado. Y lo vemos y seguimos viendo lo mismo, y seguimos viendo lo mismo, y seguimos viendo lo mismo, y alguien tiene que venir y poner el dedo allí y decir, anda, pues ya estoy viendo bien todo el cuadro.
Se me había escapado un montón de cosas. Es que no tiene nada que ver ni siquiera como yo estaba viendo el cuadro. Para los judíos era habitual ver el templo encriptado. Las personas vendiendo, comprando, traficando, cambiando moneda con intereses, usando el templo como una ruta comercial, la codicia, la extorsión, la comodidad, la conveniencia, una actitud normalizada en los corazones de estas personas. Pero lo que es normal para las personas no es normal para Dios. Y entonces Jesús entra en el templo y revela, y hace ver, y manifiesta, y declara con sus hechos que la actitud que hay allí es una actitud pecaminosa, porque es el templo de Dios. Asimismo, hermanos, funciona nuestra carne. Siempre tiene la tendencia a encriptar la verdad, la justicia, la gloria de Dios. La carne nos hace que nos familiaricemos con el pecado. Y empezamos a ver el pecado como si fuera un miembro más de nosotros. Anda, esto forma parte de nosotros. Mira, el pecado no toca la puerta y te pide permiso para entrar. El pecado va descarado y sin permiso y construye su habitación en medio de la casa de Dios. Y comenzamos a verlo diariamente y pensamos que forma parte del decorado del Dios Santo. El pecado es una especie de un virus que encripta y borra delante de nosotros la presencia de Dios. Y nos acostumbramos a vivir viendo un paisaje sin Dios en el centro, sin experimentar su bendita presencia. Y nos debemos preguntar, ¿será así en la casa de Dios? ¿Será así la condición de la iglesia en Jerez? ¿Vivimos habitualmente permitiendo en nuestra vida, que soy templo del Espíritu, el pecado? Si es así, necesitamos que Jesús irrumpa y que revele y que declare y que manifieste. Y le digamos al Señor, Señor, examíname, como decía el salmista, danos luz, desencripta y haznos ver las inmundicias del templo, en tu iglesia, en mi propia vida, donde sea, pero que tu gloria sea manifestada en medio nuestro. Amén. Hermanos, Jesús no solo es un gran reformador, no solo un gran reformador que tiene una pasión santa, sino también, ¿sabes qué? Tiene la autoridad para santificar la casa de su Padre. Fíjate, versículo 12, versículo 13. Versículo 12, 13. Dice, y echó fuera, ¿a qué? A todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús tiene la autoridad para expulsar aquello que impide que la gloria de Dios sea manifestada. Jesús es el primer interesado, el primer apasionado por la gloria de Dios, y Él tiene el poder para hacerlo. Hermanos, muchas veces en nosotros hay patrones de pecado, y ya ni siquiera están ocultos en nuestros ojos. Dios ya nos lo ha dicho una y otra vez, nos lo revela una y otra vez, y muchas veces decimos, ¿y qué hago yo? Sí, soy templo del Espíritu, ya estoy cansado de cómo soy, ya sé que es pecado. Pero hermano, Jesús no solo revela, y esta es nuestra esperanza. Jesús no solo pone el dedo para mostrarnos el paisaje, sino que Jesús tiene la autoridad para quitarlo de ahí. Por su Espíritu, Él quiere santificarnos de ciertas cosas que hay en nosotros, lo cual a Él no le agrada y hace que la gloria de Dios no podamos apreciarla en nuestra vida, en nuestra iglesia. Hermano, esto es algo que nos tiene que dar esperanza. ¿No estás cansado de luchar? El problema, hermano, es que muchas veces tomamos a Jesús solo como revelador, pero no como el que tiene la autoridad para expulsar. Y hermano, es verdad también,
Muchas veces lo que ocurre en nosotros es que nos gusta mucho el pecado. Entonces empezamos a excusar y no permitir a Jesús que haga su trabajo. Pero Jesús es el reformador que viene para reformar nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas, para santificar nuestras vidas, para expulsar aquello que impide que la gloria de Dios sea manifiesta. Mira, el diablo no te va a ayudar, ¿eh? Eso ya lo sabes, ¿no? Ni siquiera tampoco la carne, ni siquiera leyes humanas. No toques, no quites, no pongas, no guste, no goto. Eso no es suficiente, hermano. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Y no hay otro medio para desencriptar el cuadro y volver a contemplar la gloria de Dios que Jesús tome el control del templo, el control de su iglesia, el control de nuestra vida. Él tiene que hacerlo. Examíname, oh Señor, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón. Amén. Así que tenemos el templo, cómo debe ser el templo. Tenemos a Jesús que entra, irrumpe en el templo, revela, reforma, pero hay algo más, hermano. Porque Jesús no solo revela, no solo reforma. ¿Sabéis quién es Jesús? ¿Sabéis quién es Jesús? La gloria de Dios. La gloria de Dios. No es un simple reformador como Esdras, como Nehemías. Jesús mismo es la gloria de Dios. Y claro, como hemos dicho en otras ocasiones, es difícil definir gloria de Dios. Pero de alguna forma lo podemos entender como el conjunto de las cualidades y características de Dios, el conjunto de sus atributos. Y nosotros podemos percibir la gloria de Dios cuando Él manifiesta sus obras. Por ejemplo, Dios hace la creación y por medio de la creación, de las cosas hechas por Dios, podemos conocer algo de Dios, algo de su gloria. ¿Recordáis al rey David? Veía los cielos y decía, los cielos cuentan, no es la gloria, pero cuentan la gloria de Dios. Y nosotros podemos contemplar la gloria de Dios a través de Jesús. Él es la imagen de Dios invisible, el resplandor de su gloria. Le dijeron, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis. No sabéis que estoy aquí. Juan, el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabéis qué significa habitó? Tabernaculizó. Hizo su tabernáculo, montó su tienda en medio nuestra. Allí habitó Dios. Jesús vino a este mundo y habitó Dios en medio de este mundo por medio de Jesús. Allí, y dice, fíjate lo que dice Juan, y vimos su gloria. La gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios es tan importante para nosotros, porque cada vez que Dios despliega sus atributos, nosotros somos bendecidos. Mira, cuando el ser humano hace algo para su gloria, lo hace para su propia gloria, es algo egocéntrico. Pero Dios no es como nada, ni como nadie, ni es como nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Él es glorioso, el único ser glorioso. Por eso su gloria no la puede compartir con nadie. Cuando Dios hace algo, lo hace para su gloria, sí. Pero no porque Él va a ganar algo. Porque cuando Él despliega sus atributos y hace algo, lo hace para su gloria y para que su pueblo sea bendecido. Por ejemplo, cuando hizo la creación, ¿necesitaba Dios hacer la creación? Él estaba completo, satisfecho, feliz, no necesitaba nada de nosotros, no necesita algo para que tener más gloria, Él es glorioso. Pero su amor sobreabundó. Hagamos al hombre para que venga aquí y disfrute de la gloria del Dios Trino y del amor que hay en medio de la Trinidad. Hace la creación y nosotros somos bendecidos. Pero hermano, su obra más profunda, más poderosa la vemos en la cruz del Calvario. Y la máxima expresión de la gloria de Dios la podemos ver en la cruz del Calvario. Cristo dando su vida
por nosotros. Hermano, Jesús entró en el templo y entró la gloria de Dios. Estaba allí en ese momento. Y dice que vinieron a él, versículo 14, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. La gloria de Dios se manifiesta y cojos y sanos son beneficiados. Pero dice, pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo, sana al Hijo de David, que dice, se indignaron. Jesús entra, va al templo, expulsa mercaderes, empieza a enseñar, empieza a sanar. La gloria de Dios está siendo manifestada, pero hay dos grupos de personas totalmente diferentes, dos reacciones diferentes. Uno, por un lado las autoridades judías. Dice que cuando ven a Jesús a hacer las maravillas, hermano, ¿tú te imaginas que entra aquí alguien y empieza a predicar? Hombre, un hombre santo, porque ya sabemos que hasta el demonio te la puede liar. Pero un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que ama al Señor, empieza a hacer estos prodigios, estas señales. Mira, es que estas señales son las señales del Mesías. Y las autoridades judías lo sabían. Lo están viendo. Saben que es el Mesías, pero no lo quieren reconocer. Se indignan. Está la gloria de Dios siendo manifestada allí, pero ellos están indignados. Y se acercan a Jesús. Jesús, mira lo que te están diciendo ese grupo de muchachos chalados que no saben las Escrituras, que no tienen ni idea. Mira, hosana al Hijo de David. Jesús, repréndelo, ¿no? ¿Tú cómo vas a ser? Dice, ustedes no veis nada. ¿Sabéis cuando miráis al cielo y sabéis cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor? Y no conocéis el tiempo de las señales. Pero claro, ¿cómo vais a saber ustedes? ¿Cómo vais a ver? ¿Cómo vais a creer? Si os dais gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria de que viene del Dios único. Estáis ciegos. No veis nada. Estáis encriptados. Hermano, Jesús es atractivo, hermano. Jesús es interesante hasta que toca lo más preciado de uno. Y Jesús está tocando el corazón de los sacerdotes, algo muy preciado en ellos, el ídolo del dinero. Él está poniendo allí su toque para demostrarle y revelarle su falsa piedad, la religión vana. Él estaba avergonzando a los sacerdotes, los cuales buscaban los aplausos, y el pueblo se iba tras Jesús, y por lo tanto se indignaron. Estaba tocando su posición. Pero fíjate lo triste que pasó aquí. Después que Jesús fue recriminado por las autoridades, ¿qué dice el texto? Y dejándolos, se fue y cavó. La gloria de Dios se fue del templo. Los ciegos siguieron siendo ciegos y guías de otros ciegos. No fueron purificados, no vieron a Dios, ni la gloria de Dios desplegada en Jesús, no experimentaron entonces los beneficios de la presencia de Dios. Siguieron atrapados en su necedad, en las mentiras, en los deseos ilícitos de su corazón. ¿Sabéis qué pasó? Finalmente cayó el juicio de Dios en el año 70 sobre aquel templo, sobre aquel pueblo. El Imperio Romano destruyó el templo. Dios tenía otro templo ya reservado. Uno, Jesús era el templo. Dos, nosotros ahora somos el templo. Y tres, vendrá el templo de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, donde habitaremos ya siempre en la inmediata presencia de Dios. No habrá separación. En aquel lugar, estés donde estés, estará en ese mismo lugar santísimo, porque veremos a Dios cara a cara y disfrutaremos de Él.
Hermano, el juicio cayó sobre ellos. La semana pasada comentamos que nosotros éramos, para nosotros mismos, falsos profetas, ¿recordáis? Tus profetas vieron para ti vanidad y no la descubrieron. No eran los profetas de Dios, los profetas de Dios sí descubrían el pecado, pero el pueblo de Israel puso sus propios profetas que decían, paz, paz, todo está bien, seguid con vuestros ídolos, vuestras costumbres paganas, no pasa nada, hay que ser equilibrados. Estuvimos diciendo que hay propios profetas dentro de nosotros, los cuales nos engañan, nos justificamos, el pecado hace mella en nosotros. Pues quiero decirte hoy otra cosa, hay también sacerdotes religiosos dentro de nosotros, hay muchos fariseos dentro de nosotros. Nosotros siempre tenemos un fariseo, siempre tenemos una autoridad religiosa dentro de nosotros que no quiere permitirle a Jesús que tome el control completo de nuestra vida, de nuestro lugar, de nuestra iglesia. Siempre hay algo en nosotros y entonces no cedemos el control. Y cuando no cedemos el control, aquel que viene a reformar, aquel el cual es dueño, Él es dueño de nosotros. Pues entonces Icabod, no experimentamos la presencia del Señor. Hermanos, sin embargo, ¿sabe que hay otra reacción muy diferente aquí? Unos muchachos que sí percibieron la gloria de Dios. Ellos ven a Jesús. Había unos muchachos allí, lo mismo no tenían mucho entendimiento, pero veían más que las autoridades judías. Y empezaron a ver cómo Jesús entra, desarma todos los chiringuitos, expulsa a los mercaderes, se pone a enseñar la palabra, se pone a sanar cojos, se pone a sanar ciegos, se pone a recriminarle a las autoridades judías acerca de su necedad y su ceguera. Y dice que cuando ellos ven eso, ¿qué hacen? Anda, este es. Lo mismo habían escuchado esa melodía cuando Jesús entró en el templo, entró en Jerusalén, montado en el pollino, y tenían ya la melodía de Jesús, que lo vemos, que lo vemos, que lo vemos. Ellos estaban viendo la pasión santa de Dios, ellos están viendo la santidad de Dios, ellos están viendo el poder de Dios sanando, transformando, la autoridad de Dios, ellos están viendo la gloria de Dios en Jesús, la están percibiendo, la están contemplando, y entonces hay un canto, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana, Hosana al Hijo de David, lo ven, hermano. Y entonces ven la gloria y responden a la gloria percibida. Hermano, ¿qué necesidad tenemos de captar la gloria del Señor? Amén. De ver a Jesús, pero de verlo, de ver cómo se mueve, de ver lo que hace. Hay una canción flamenca que dice, entra en mi casa y haz lo que quiera. ¿Te imaginas si le permitimos al Señor que entre en nuestra casa y que haga lo que quiera? ¿Qué crees que va a hacer? Créele. Créele. Se trata de creer, hermano. Se trata de creerle al Señor. Seguimos diciendo que dos males han hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí y cavaron cisternas que no tienen. ¿Recordáis el doble pecado? Dejar de creer en la verdadera grandeza y bondad de Dios y hacernos ídolos. Hermano, el Señor quiere. Está por ti, tanto que dio su vida en una cruz, se hizo maldito y murió abandonado por el Padre, para que tú seas un templo y para que la iglesia sea un templo santo, casa de oración, casa de adoración, donde la gloria es manifestada. Y entonces, hermano, hay canto en nuestro corazón cuando vamos a trabajar, cuando le preparo el bocadillo a mis hijos, cuando le preparo la ropa a mis hijos, cuando estoy cocinando, cuando me estoy dando un paseo, cuando estoy... Hay un canto. Eso lo quiere hacer el Señor. Créele. Entra en mi casa y haz lo que quiera. Amén.
Debemos permitir que el Espíritu Santo controle totalmente nuestra vida, que revele qué es lo que hay, qué permisividad, qué cosas hay en nuestra vida, que quite todo lo que hay y lo expulse, Hermano, tenemos el gran privilegio que Dios nos ha escogido para habitar en medio nuestra. ¿Has pensado en eso? Te reto a que pienses toda esta semana en eso, nada más. Morada tuya, morada tuya, morada tuya. Y empieces a mirar, Señor, tú, ¿quién eres tú? ¿Cómo me vas a acoger a mí, Señor? ¿Cómo vas a acoger esta iglesia para morar en medio nuestro? Hermano, Dios ha escogido un lugar para habitar, amén. La tragedia sería, hermano, que Dios ha escogido una tragedia, que Dios ha escogido a un pueblo y que la gloria de Dios no esté en ese pueblo o en esa vida. Pero no solo una tragedia, sería una traición a Jesús, porque el poder disfrutar de la presencia de Dios a Jesús le costó experimentar la ausencia de Dios. Esa ausencia que deberíamos haber experimentado tú y yo debido al pecado. Él la experimentó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros ahora, hermano, podamos disfrutar de una manifiesta presencia del Señor. Así que te invito, hermano, a pedirle a Dios reforma, porque siempre que hay reformas de Dios, hay avivamiento, ya sea de manera personal o de manera grupal. Así que, cuando pidamos reformas, pidámoslas, y va a venir reformas, y va a poner el Señor el dedo. Hermano, no te extrañe ni te eche las manos a la cabeza cuando Dios ponga tu mundo pata arriba, porque lo tiene que poner muchas veces con nosotros. No reacciones como las autoridades judías y te indignes, sino, Señor, yo te he dicho que entre en mi casa y que hagas lo que quiera, haz lo que quiera, aunque no lo entiendas, pero haz lo que quieras, desencripta, pero te ruego, Señor, que tu gloria sea manifestada en mi vida, en mi hogar y en mi iglesia. Amén. Hermano, y sitios estratégicos para contemplar la gloria de Dios. ¿Recordáis a Zaqueo que se subió al sicómoro para ver a Jesús? Pues Dios ha puesto sitios estratégicos para nosotros, para poder captar la gloria del Señor. Y ya sabemos esos sitios, hermanos, la oración, la asimilación de la palabra, la adoración, la congregación de los santos, la comunión con los santos. Hermanos, ponte en lugares estratégicos y entonces vas a percibir la gloria del Señor. Entonces habrá un canto, Hosana al Hijo de David. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí estamos, Señor. Tu pueblo, tu iglesia, tu templo. Toma tu control de todo, Señor. Control de nuestras vidas, Señor. Control de tu iglesia. Que podamos escuchar bien, Señor, a tu Espíritu. Y que te creamos a ti, Señor. Tú quieres hacer maravilla en medio nuestra. Y queremos verla como los muchachos, no como las autoridades judías. Queremos ver esa maravilla como Dios obrando en medio de su pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, infunde aliento en este día, infunde esperanza. Ayúdanos a ver que tú, Dios mío, estás por nosotros, para que podamos, Dios mío, Señor, vivir para ti, Señor, que es la mejor vida que podemos vivir. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, querido. Nada, con esta actitud ahí mismo también, vamos a recoger la ofrenda y vamos a adorar al Señor. Adoramos al Señor también por medio de... Y mientras ahí también inclinando tu rostro, diciéndole gracias, Señor, por también lo que nos da, Señor.
por ser tan bueno con nosotros, por proveer nuestra casa, nuestro hogar. Dile eso al Señor y que podamos contribuir para extender